Yo no sé ustedes, pero yo soy de las que me gusta estar aplaudiendo todo el tiempo al Señor y dándole las gracias. ¿No le parece? Y me parece que estamos en un tiempo en el cual momento tras momento, segundo tras segundo, hay que hacerlo. Y hay que agradecerle y hay que decirle gracias, Señor, porque yo estoy aquí. Gracias porque en medio de estas circunstancias me puedo gozar, te puedo adorar, puedo tomar la Santa Cena y puedo disfrutar viendo cómo tu palabra se cumple y permanece para siempre. ¿No le parece eso? ¿Cierto que sí? Cierre sus ojos, iglesia, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti y entregamos este tiempo. Tu palabra dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos abra nuestro entendimiento, el que nos hable y el que nos ministre, para que tu palabra quede sembrada en tierra buena en nuestros corazones y pueda dar fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y sabe, iglesia, cuando comenzamos a preparar el programa de hoy de la graduación, y yo sabía que me tocaba predicar, comencé a orar por el día de hoy, ¿verdad? Y yo le oraba al Señor y el Señor me traía a mi mente un versículo bíblico que muchos conocemos. Y dice: el que tiene oídos, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué cree usted que significa el que tiene oídos? ¿Le ha pasado? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Que usted le dice algo a sus hijos y le responde que sí, pero es como que... ¿A quién le ha pasado eso? A nosotros no nos pasa eso, ¿verdad que no? A mí eso no me sucede. Yo no tengo problema con eso. ¿Les pasa? ¿Sabe por qué? Porque escuchan, pero no. Por eso la Biblia dice: el que tiene oídos, oiga, porque usted tiene que estar dispuesto a abrir sus oídos espirituales para escuchar lo que el Señor le quiere decir. Mire si es así, que en el Apocalipsis Juan le dice en el mensaje ¿a quién? ¿Se acuerdan? A las 7 iglesias: el que tiene oídos. Es interesante que cuando en la palabra aparece esto es para dar un mensaje poderoso y es para decir: atenta, iglesia, cuidado, porque tú tienes que estar listo. Por tanto, lo primero que usted y yo necesitamos hoy aprender es que mis oídos tienen que estar alistados para escuchar la voz de ¿quién? Para escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe? En el Evangelio de Mateo 13:9 es increíble cómo el Señor habla también de esto, pero lo habla en una parábola muy conocida, una parábola que yo sé que la mayoría de nosotros sabemos, pero que está en Mateo 13. Así que les quiero invitar a que busquen ahí en la Biblia Mateo 13. Y dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Usted sabe que a Jesús le encantaba sentarse ¿a qué? A enseñar al pueblo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Dice que Jesús salió y se sentó y que una gran multitud lo rodeó. A Jesús le fascinaba sentarse a enseñar la palabra de Dios, porque la única que da vida, que vivifica, ¿quién es? La palabra de Dios. Por eso es que él quería que el pueblo la conociera. Y dice que era tal la multitud que para verlo él tuvo que subirse, ¿dónde? En una barca, donde se sentó mientras la gente estaba de pie. La gente tenía hambre de la palabra. La gente quería conocer la palabra. Dígale al que está a su lado: usted tiene que tener hambre de la palabra. Tiene que querer, dígale ahí, tiene que querer conocer la palabra. Pero tiene que tener, dígalo bien fuerte, iglesia, tiene que tener oídos para oírla. Y dice que Jesús le comenzó a hablar por parábolas. ¿Se acuerdan? Jesús era especialista hablando en parábolas. Y les voy a leer la definición de lo que es una parábola para los que no lo saben. Dice que una parábola es un relato corto, con forma de historia sencilla, real o inventada,
pero no fantasiosa, quiere decir algo que puede ser verdad, mediante la cual Jesús establece una comparación. Por ejemplo, igual que sucede en tal caso, así sucede en el otro. Es cuando usted da una ilustración haciendo una comparación. ¿Sí saben? ¿Sí me están entendiendo? Y esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. Y dice que Jesús decidió darles esta enseñanza y le dijo así: he aquí el sembrador salió a sembrar. Miren, me encanta cuando Jesús da una enseñanza y una parábola, porque Él la da, la enseñanza, y a la misma vez la explica. Y aquí mismo Él le dice que el sembrador, diga ahí, el sembrador salió a sembrar. Y cuando Él comienza a explicar en Marcos 4 del 14, dice que el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Grace Latino, ¿cuántos sembradores hay aquí que siembran la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes salen cada día y le hablan a otros acerca del amor de Dios? ¿Cuántos de ustedes le hablan a otros de lo que Dios ha hecho en su vida? Eso es ser un sembrador. Cada vez que usted le habla a alguien acerca de Jesús o de Dios, usted está sembrando las semillas del reino. Pero cuidado, porque de acuerdo a la semilla que usted siembre, así será como verán a nuestro Dios. Y para sembrar semillas buenas hay que tener un buen entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es tan importante poder escudriñarla y poder tener oídos. Dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Y dice el versículo 4: y mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. Ustedes han visto cómo es la tierra del camino. ¿Cómo usted cree que es la tierra del camino? Es dura. Es la tierra esa que está muy pisoteada y usted la ve que parece pulida. Semilla que caiga ahí, ¿qué pasa con ella? Se pierde. ¿Usted cree que pueden nacer ahí las plantas? No puede, porque es una tierra dura. Y dice que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Se han dado cuenta cuando van al estacionamiento del Walmart que hay épocas del año donde está lleno de pajarracos y urracas negras? ¿Usted se ha dado cuenta cuando a alguien se le ocurre tirar algo, que salen todas como locas a comerse ese pedacito de pan que usted tira? Así pasa con la palabra. Cuando la palabra cae junto al camino, esas semillas, dice que vienen los pájaros y las comen. Y usted dirá, ¿y por qué Jesús dijo esto? Jesús sabía que el pueblo entendía cómo era que funcionaba lo de la siembra y la cosecha. ¿Cuántos de ustedes saben cómo funciona la siembra y la cosecha? ¿Verdad que de acuerdo a lo que yo siembro es lo que voy aquí a cosechar? Y entonces Jesús les dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso es lo que significa sembrar la semilla y que caiga junto al camino. Le pregunto, ¿a cuántas personas usted le ha hablado de la palabra de Dios y es como que nada? Y usted les habla y les habla y les habla y no entienden nada. Pero más, ¿cuántos? Eso yo sé que aquí no pasa en Grace Latino. En Grace Latino sí no tenemos ese problema, porque aquí sí estudiamos y nos preparamos, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos hay hoy en día en las iglesias que leen la Biblia y no entienden nada? ¿Sabe que usted puede ser un cristiano y estar toda su vida sentado en una silla de una iglesia y no saber nada de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? A mí esto me llamó muchísimo la atención, porque el mismo Jesús dijo, no la entiende. Para usted entenderla, ¿qué tiene que hacer? Escudriñarla,
estudiarla, saborearla, desearla, conocerla. Esto funciona así. Cuando nos enamoramos, aquí no hay enamorados, ¿verdad que no? No hay enamorados. Cuando usted se enamora o usted conoce a alguien que quiere establecer una relación, ¿qué es lo primero que usted desea hacer? Conocerlo. ¿Cómo lo conoce? ¿Quién me dice? ¿Cómo es? ¿Perdón? Lo estudia. Por ahí hay unos, los estudia. Usted estudia cómo habla, cómo camina, de dónde viene, quiénes son sus familiares, quiénes son sus amigos. ¿Cierto o falso? Cuando usted va a emplear a alguien, los que tienen empresas, compañías, hace lo mismo. Usted lo estudia porque lo quiere conocer. Entonces, ¿cómo usted cree que va a conocer a Dios? Tiene también que ¿qué? Estudiarlo. ¿Y dónde lo tiene que estudiar? En la palabra. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces necesitamos buscar a alguien que nos ayude a entender lo que dice la palabra. Usted necesita escucharla de otros que tal vez ya van un poquito más adelante. Alguien que la conoce un poco mejor y usted necesita escudriñarla, porque la palabra es la única que la va a guardar de la hora de la prueba. La palabra es la única que va a abrir puertas delante de usted. La palabra es la única que la va a guiar. La palabra es la única que le va a alumbrar el camino correcto, porque la palabra dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera. Si no la conoce, ¿cómo la va a seguir? ¿Cierto que sí? Si no la conoce, no la puede seguir. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto conoce de la palabra? ¿Cuánto usted conoce? ¿Sabe lo que dice Oseas 4:6? Mi pueblo perece por falta de salvación. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Conocía la ley, conocía las costumbres, pero no conocía a Dios. ¿Y sabe qué más dice? Como tú rechazaste el cono, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Yo le pregunto a usted, ¿será que lo que está pasando, yo no estoy diciendo que es eso, no voy a decir, la pastora Tamara dijo que nos están juzgando? No, escuche. ¿Será que la generación desenfrenada, esa que anda por allá afuera como locos, no conoce la palabra? ¿Será que esa generación, incluyendo cristianos, no fueron instruidos en la palabra? Porque hay muchos cristianos. ¿Será que conocen de a oídas, lo habían, pero sus ojos no los han visto? ¿Quién dijo así? ¿Será que no conocen de la palabra? Le pregunto a usted, ¿cuánto usted conoce de la palabra? Yo recuerdo muchas veces haber visto a alguien parado en un púlpito predicando que la letra mata. Pero el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, gracias, hermano. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que prepararse en la palabra de Dios. Hay que diluirla. Hay que rumiarla como la vaca. ¿Saben lo que hace la vaca? Come y luego ¿qué vuelve a hacer? Porque en estos tiempos donde usted que está, lo único que le va a dar las fuerzas para pararse es lo que usted conoce de la palabra de Dios. ¿Cuánto usted conoce del Señor? Porque sabe que el Señor rechazó a su pueblo porque rechazó el conocimiento. Para que el pueblo entienda, para que el pueblo no se seque, para que las aves no te coman, necesitas aprender la palabra, porque una cosa es escucharla y otra cosa es vivirla. Por eso hoy usted tiene que estudiar la palabra. Número 1, tiene que alistar su oído para oír la palabra. Dígale al que está a su lado, alista el oído. Y número 2, dígale, estudie
la palabra, porque si no viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Sabe quién es el malo, verdad que sí? Y Jesús siguió diciendo en el versículo 5: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Ustedes han visto los que tienen yarda, que ponemos las piedrecitas chiquititas esas en la yarda, ¿han visto? Y esas matitas ahí salen de una, pero usted las agarra y se van, ¿verdad? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Y cuando leí esto, me recordó el Señor algo. Cuando recibimos a Cristo, salimos felices. Yo no sé usted, pero yo recuerdo el día, si hay un día que yo tengo presente, es el día que entré a la iglesia. Los que me conocen saben que yo no me acuerdo ni con la ropa que venía vestida ayer, ni me pregunte dónde fui, ni lo que hice. Pero ese día yo recuerdo hasta la ropa que traía puesta, cómo entré, lo que hice. Yo creo que ese es uno de los poquititos días que yo los tengo grabados completamente en mi mente. Y yo recuerdo la emoción, el gozo, la alegría, el fuego que había dentro de mí que me consumía por hablarles a otros de Jesús. Cuando recibimos a Cristo estamos que queremos alcanzar al mundo. ¿Le ha pasado? ¿Le pasó a usted cuando conoció a Cristo? Le llamamos a eso el primer amor. ¿Quiénes han vivido ese primer amor fogosamente? ¿Cierto que sí? Pero pasa algo, que nos creemos que con eso solamente tenemos y vivimos entonces de prédica en prédica, de domingo en domingo, ahora de Facebook en Facebook. Ahora somos faceboleros, hasta yo que no sabía andar en Zoom y en Facebook ya aprendí un poquito, pero bueno. O de YouTube en YouTube. Y nos olvidamos de que lo que hay que aprender es la palabra, es la que hay que estudiar. Y el Señor me traía el recuerdo cuando yo me convertí y comencé. En aquellos tiempos yo era maestra de Junior High en mi país. Y yo vengo de un lugar donde había que estudiar. Yo, para los que no se ve, que no se me nota en el tono de voz, soy cubana, ¿verdad que no se sabe? Entonces, en mi país, les estoy hablando de hace 25 años, 30 años atrás. Ahora no tengo idea. Había que estudiar. Había que estudiar. Y yo recuerdo que yo decía, ¿cómo es posible que este gobierno, ese era mi dicho, gaste tanto dinero entrenándonos como médicos, como maestros, como ingenieros para el mundo y que no invertimos en prepararnos para la palabra de Dios? Porque yo le pregunto, iglesia, yo no quiero que le suceda esto, el Señor nos guarde. Pero, ¿y si usted mañana muere, qué va a quedar? ¿Y si mañana pasa algo en esta nación y comienzan a perseguirnos por Jesucristo? ¿Qué va a quedar? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sabe lo único que le va a salvar? Lo que usted tenga de raíz de la palabra dentro de su corazón. No tenga un corazón duro como el del camino. No tenga un corazón de piedras. Permita que la palabra entre, que la palabra eche raíces dentro de usted para que no se queme por el sol. Por ahí hay muchos que dicen, es que ya estoy quemado de tanto servir en la iglesia y de tanto ir, yo tengo que cogerme un tiempo de descanso. ¿Conocen gente que dicen eso? No, aquí en Grace no, pero por ahí hay gente que lo dicen, ¿verdad? Usted no se va a quemar por venir a la iglesia. No se va a quemar por servir porque estuviéramos achicharrados los pastores y los hijos de nosotros ni hablar. Usted no se va a quemar por leer la Biblia. Usted se va a quemar, ¿sabe por qué? Porque no conoce la palabra y entonces se quema. Porque no tienen raíz dentro de usted. Esas semillas no fueron desarrolladas, no fueron cuidadas, no fueron protegidas. Y entonces usted se cansó porque no entendió lo que significa el servir y el amar a Dios. Porque tiene que buscarlo ¿dónde? En la palabra. Pero mire lo que siguió diciendo. Jesús mismo le dijo: los que son sembrados entre las piedras no tienen raíz en sí,
sino que son de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿quién se sabe ese versículo al final? Tropieza. Iglesia, le pregunto, si comenzara la persecución de los cristianos hoy en esta nación, o entrara alguien por ahí con un arma de fuego para matar a los cristianos, ¿qué haríamos nosotros? Ay, no, la persecución no va a llegar porque Cristo viene antes y yo me voy con él. Ah, pues yo también. Pero ¿y quién le dice a los cristianos de la China que no hay persecución? ¿Y quién le dice a los cristianos del África que no hay persecución? ¿Y quién le dice a los cristianos de Sarabia ¿cómo se dice? Arabia Saudita, que se me enreda la lengua, que no hay persecución? ¿Y quién le dice a los cristianos hoy de Cuba que está abierto todo, incluyendo los bares, y las iglesias están cerradas, aquí, a un poquito de 300 millas, que no hay persecución? ¿Qué haría usted? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Que el Señor nos guarde y nos tenga listos. Para eso usted tiene que conocer palabra, porque lo único que le da las fuerzas es la palabra. Cuando fue Pedro, el gallo cantó, porque ¿qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Pero cuando reaccionó, dijo, aquí la palabra es la única que me salva, cuando vio lo que era. Y dice la Biblia que murió de cabeza para abajo, porque entendió y comenzó a cuidar la palabra. Lo mataron. Mi pregunta para usted es, ¿cómo es su corazón? Como en la tierra suya. Jesús nos habla de una cuarta semilla. Esa es la que todos queremos. ¿Saben cuál es? La buena tierra. La buena tierra. Pero primero hay que afirmarse. Esa semilla tiene que ser afirmada para que pueda caer en buena tierra. ¿Sabe lo que es caer en buena tierra? Caer en buena tierra significa, dice así, que parte de esta semilla entonces sí cayó en tierra buena. Pero había otra, la que cayó entre, ¿y sabe quién ahogó la de los espinos? ¿Quién fue? Los afanes del mundo, el trabajo. Hermana, ¿y cuándo va a la iglesia? Ay, sí, hermana, yo sé que tengo que ir, pero que tengo que trabajar y terminar esto. Ah, sí, es que voy a ir la semana que viene. Hoy es que no puedo porque me voy a este lugar. Los afanes la ahogaron porque cayeron ¿dónde? ¿El trabajo es malo? No, hay que trabajar. Dice que el que no trabaja, que no coma. Hay tiempo para todo. ¿El dinero es malo? Pues no, es bueno. Pero primero tiene que estar ¿quién? Dios, para que entonces la semilla quede bien plantada en esa buena tierra. Por eso Jesús dijo, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Este es el que fue sembrado en tierra buena, es el que oye, el que oye, entiende la palabra y da fruto, entonces produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Quiere decir que para que la palabra dé fruto y esté en tierra buena, usted tiene que oír, usted tiene que estudiar, usted tiene que afirmarse, usted tiene que creerla, usted tiene que decir, Señor, yo voy a especializarme en tu palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y usted tiene que perseverar. ¿Sabe por qué? Porque hay una quinta semilla que fue sembrada. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda cuál fue la quinta semilla sembrada? Y el versículo 23 nos habla. Dice, el versículo 23, no, perdón, escuchen. El 25. Pero mientras todos dormían,
llegó su enemigo. Primero habló de la semilla del buen sembrador, pero luego dijo, mientras todos dormían, llegó y sembró entre ¿quién? No fue entre la hierba mala, no fue en el que estaba en tierra dura, no fue en el que estaba entre espinos, no fue en el del pedregal, fue ¿quién? Entre el trigo, que era el que estaba sembrado en tierra, ¿qué? Buena. Cuidado con la cizaña, iglesia. Hay una quinta semilla. De la única forma que usted puede identificar la cizaña es cuando usted está bien parado y firme. ¿Dónde? Por eso tiene que estar alerta. Si usted conoce la palabra, si usted la estudia, si usted se prepara, el enemigo no podrá dañarlo, porque usted estará alerta. Quiero que repita conmigo que lo primero que tiene que hacer es alistar el oído. ¿Hay que qué? Para oír la voz de Dios. Número 1, alistar. Número 2, estudiar la palabra. ¿Qué hay que hacer? Afirmarse en la palabra es el número 3. ¿Qué hay que hacer? Perseverar en la palabra es el número 4. ¿Sabe por qué? Porque si usted persevera, aunque venga el enemigo, aunque vengan los vientos, aunque soplen los poderosos vientos, usted se mantendrá firme como un roble y nadie lo podrá destruir. Iglesia, quiero que te pongas de pie un momento ahí donde estás. Y te pregunto, ¿qué tipo de terreno hay en tu corazón? ¿Cómo usted se ve frente a la palabra de Dios? Usted es de tierra dura, donde escucha la palabra y no la entiende y no quiere aprender de ella. O usted tiene pocas raíces que se pueden secar fácilmente. O usted está agobiado por el trabajo, las necesidades, los paseos, las vacaciones, las locuras que hay por allá afuera. Cuidado que estamos en tiempos finales y tiempos críticos. Es el tiempo de estar alerta. Y mire qué linda está esta iglesia hoy. Quiere decir que usted tiene hambre de la palabra de Dios. O usted es tierra buena, tierra que da semilla, que se reproduce, que da fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Que no importa que vengan los vientos y las cizañas, usted está firme parado. ¿Sabe? Tal vez su semilla que fue sembrada en usted nunca fue cuidada. No porque usted no quería, sino porque no sabía. Pero hoy es el día para que usted pueda comenzar a cuidarla. Así como cuando usted tiene la yarda de su casa. Yo no sé cómo es la de ustedes, pero la mía siempre está seca y llena de hierbas. Yo soy mala, tengo una mano muy mala, hasta los cactus se me mueren. Pero usted cuando quiere una yarda linda, ¿qué quiere? ¿Qué hace? La corta, le pone abono, la trabaja. El pastor John lo escuché ayer hablando de esto y decía cómo él había estado abriendo huecos para poder hacer una filtración de agua dentro de su yarda. Usted la prepara el terreno de su yarda, cuida las flores y las pone. Hoy es el día para que usted comience a cultivar, a abonar y a cuidar esas semillas que el Señor ha puesto en su vida desde la primera vez que escuchó hablar de Jesús. Quiero invitarlo a que cierre un momento sus ojos ahí donde está. Y que por un momento usted mismo se confronte con el Señor y le diga: Señor, ¿qué tipo de terreno soy yo? Señor, ¿cómo yo te he conocido a ti? ¿Cómo yo te he visto a ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién eres tú para mí? Y si hoy es el día en el cual usted tiene que humillarse delante del Señor, porque Él dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracias
a los humildes y decirle: Señor, yo necesito conocer tu palabra. Señor, yo reconozco que necesito más de ti. Reconozco, Señor, que necesito entender lo que tú me quieres hablar. Reconozco que necesito que mis oídos sean abiertos. Hay un espíritu que es el espíritu de estupor que no te deja escuchar la palabra de Dios. Dile ahí donde estás: Señor, yo necesito que mis oídos se abran para escuchar tu voz. Señor, yo necesito que esas semillas que tú has puesto en mí crezcan. Yo necesito conocerte. Cuando usted conoce quién es verdaderamente Dios, lo más que usted va a desear es estar en su presencia. Es poder levantar sus manos a Él y poderlo adorar, poderlo honrar, glorificar y decirle: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, quiero estar en tu presencia y quiero más y más y más de ti. Yo necesito más de ti. ¿Quieres decirle así al Señor? Pero tal vez usted ha oído la palabra, pero nunca ha afirmado su corazón con Jesucristo. ¿Sabe? ¿Ha escuchado que Jesús es el Hijo de Dios? Que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, pero no sabe que Él es Dios. Y Él es Dios. Él es Dios. Y hoy usted dice: Señor, yo quiero que tú te afirmarte a ti en mi corazón. Quiero que tomes el control de mi vida. Quiero que tu sangre me limpie de todo pecado y quiero vivir para ti. ¿Quiere hacerlo? Levante sus manos ahí donde está si usted quiere hacerlo, sin miedo ninguno. Y con sus manos levantadas, iglesia, dígale: Señor Jesús, oh Señor Jesús, tu sangre que me limpió. Yo recibo tu salvación. Que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Que la sangre de Cristo corra a través de mí. Señor, yo reconozco que te necesito. Que Jesucristo es el perfecto Hijo de Dios que murió y resucitó por mí.